Bendiciones, que Dios los bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. En vivo desde la ciudad de Nueva York se le saluda a su amigo y su hermano Juan Córdoba. Yo sirvo por más de 30 años a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Es un honor poder saludarle en este día festivo en los Estados Unidos, donde yo he residido por casi 60 años. Bienvenidos a todos y a todas. Con la Biblia a mano, una libreta para escribir. Estamos estudiando, dando algunas pinceladas, en realidad, a la extraordinaria carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que él no fundó. Él no inició esa obra, sino podemos decir que algunos de sus discípulos, la mujer al lado del río, vendedora de púrpura, y otros, los hermanos que se tornaron al Señor el día de Pentecostés, habían de Roma ahí. Posiblemente estas personas de la diáspora retornaron a Roma y ellos iniciaron esa congregación. Esto demuestra algo muy importante, que no es necesario que me envíe un concilio, que yo tenga un montón de dinero para iniciar una congregación en el Señor. Un grupo de hermanos conocedores de la palabra pueden ser usado por el Señor para colaborar con el Señor para que una obra sea plantada. Esto es un asunto que esto es la obra mía, que yo soy el fundador. Yo he visto eso, muchos rótulos, fundador de la iglesia, fulano de tal. No, de ninguna manera. Únase conmigo para pedir al Señor la ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En este día en que esta hermosa nación celebra más de 200 años, Padre amado, de su independencia y de su fundación, yo te doy gracias por esta nación, te doy gracias por permitirme llegar aquí, conocer a Cristo, echar familia, trabajar por 38 años. Padre amado, el gozo de servirte. Gracias, Padre. Eso quiero hacer hasta el último día de mi vida. Da tu sabiduría, Padre, a tu siervo ahora. Yo necesito, Espíritu Santo, tu ayuda. No pretendo que la voy a recibir, porque yo no merezco nada. Yo te pido que por favor me ayude a comunicarlo correctamente. Da gracia a tus hijos, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, querida familia, pues aquí estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, como dice aquí nuestra presentación. Y hace un par de horas estuvimos estudiando, a la 1 de la tarde, estuvimos estudiando el capítulo 4. Espero que usted tenga su Biblia en mano, porque es importante que usted tenga su Biblia a mano. Yo digo eso, yo lo digo y lo digo y lo digo, porque yo he estado predicando la palabra desde joven. Y cuando yo veo a personas que van a una congregación y no están pendientes a lo que se están diciendo, le pueden decir una mentira. No crean nada de lo que este servidor le dice, a no ser que no se lo muestre en la Biblia. A la ley o al testimonio, si no es así, dice el profeta, es porque no le ha amanecido. Mire la última palabra, atención, la última palabra
del capítulo 4, ¿cuál es? La última palabra. Justificación. ¿Lo ve? Justificación. Entonces, ahora en el capítulo 5, el inspirado apóstol, yo te bendiga, Yanía, qué bueno verte de nuevo. Vamos a estudiar el capítulo 5 ahora. El inspirado apóstol nos va a decir, nos va a explicar cuáles son los resultados de ser justificado por la fe. Ya hemos dicho que Abraham fue justificado por la fe. ¿De qué manera? Génesis 15, 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Contado es que Dios te atribuye una justicia que nosotros no tenemos. ¿Te das cuenta? Dios nos imputa la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos acredita una justicia que nosotros no tenemos. Él nos declara justo, aunque en realidad continuamos pecando y faltándole al Señor. Pero el Padre, por causa de Cristo, de la obra perfecta, expiatoria, cabal, en el Gólgota, Él nos ve a nosotros justificado. Okay. Entonces, aquí vamos a ver las bendiciones de la justificación. Las bendiciones de la justificación. Note aquí lo que dice. Capítulo 5, leemos el versículo 1. Dice aquí, justificado pues por la fe, ya que hemos sido justificados por la fe. ¿Cuáles son la consecuencia, los resultados de ser justificados con Dios? Tenemos paz para con Dios. Se terminó la guerra. Éramos enemigos de Dios, hijos de ira por naturaleza. De ese momento que Dios, por causa de Cristo, nos imputa la justicia de Cristo, y el Padre nos ve a nosotros por medio de ese sacrificio. Somos justificados por la fe. Recuerde, no por obras. Ok. Dice que, ¿cuál es lo primero? Lo primero es que tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Es decir, que el problema del pecado, lo que causaba la enemistad, esa separación entre Dios y el hombre, era nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Cristo muere en el Gólgota, consumado, determinado está. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, y ahora Él nos ve a través de la sangre. ¿Ustedes recuerdan en Egipto, cuando mataron el cordero? Una ilustración. ¿Ustedes recuerdan que cogieron la sangre del cordero y la aplicaron los postes y los dinteles de la puerta? Los postes y los dinteles de la puerta. Entonces, el pueblo de Israel, todos estaban detrás de la puerta. Ellos no eran perfectos, pero el cordero dice, cuando yo pase por la puerta, cuando vea la sangre, el ángel destructor, Dios te bendiga, hermana Olga, no vendrá sobre vosotros. Cuando ve la sangre, me acuerdo cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador, es un himno que yo cantaba, y es cierto, cuando Dios ve la sangre. No a nosotros, la sangre. La sangre es lo que, el medio expiatorio, sacrificial por el cual el Padre nos acepta. Número 1, tenemos paz para con Dios, dice aquí. Tenemos paz para con Dios. Dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Romanos 5.1. Ahora bien, tenemos también algo más. Tenemos acceso a Dios.
acceso, entrada. Note, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe. Por esa fe que hemos sido justificados, tenemos entrada. ¿Entrada a dónde? Entrada a su presencia. ¿Usted recuerda lo que dice Hebreos 10:25, si mal no recuerdo? Por lo tanto, hermanos, entrad confiadamente, mire eso, confiadamente al trono de la gracia, que no es solamente al trono de la gracia. Hallamos gracia delante de Dios, como Esther cuando fue delante del rey que extendió su cetro. Sí, Esther, te puedo escuchar. Tenemos entrada, amplia entrada. Eso es lo segundo. Esos son los segundos bendiciones de ser justificado por la fe. Paz para con Dios, entrada. Y también esperanza. Dice aquí, por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Jesucristo. Entonces voy a predicar el domingo, Dios mediante. No, este domingo no, porque vamos a evangelizar el próximo, si Dios lo permite. Por la gracia tenemos paz, tenemos entrada y tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Él. También en el versículo 3 y el versículo 4 dice también que tenemos confianza. Versículo 3. Y no solo esto, no solo paz, entrada y esperanza, dice aquí, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted está observando todas las cosas, todas las bendiciones que nosotros, sin merecer absolutamente nada, recibimos de parte de Dios. Paz para con Dios, ¿ya ves? Acceso al Padre por medio de Jesucristo. Esperanza, versículo 4. Y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Todo esto viene con el paquete. Todo parte de ese paquete dado a nosotros por medio de ser justificado completamente por la fe. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, oiga esto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Qué bendición tan grande, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros los creyentes nos dedicásemos más a tratar de entender este tesoro que Dios nos ha dado en las Escrituras, los creyentes oyen eso y ni sienten ni como que nada, como que no pasó nada. Pero hermano, estos son verdades masivas, poderosas, que nos deben nosotros hacernos vivir una vida llena de gozo, de esperanza en medio de este mundo que se pudre, de fe, caminar victoriosamente en el nombre del Señor Jesucristo por medio de lo que Él ha hecho. Él lo ha hecho todo y nosotros por su gracia recibimos todas esas bendiciones. Mira que ahora el versículo 6 dice algo extraordinario. Porque Cristo, oiga esto, cuando aún éramos débiles, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin fe en el mundo, véalo, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Qué declaración más grande.
Es decir, que los que son justificados por la fe son los impíos. A veces uno está predicando una palabra a una persona y la persona cree que eso es bueno. Oye, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Y comienza el cuentecito ese que le dan a uno cuando predicamos a Cristo a las personas. Entonces, eso demuestra que esa persona todavía está tristemente en sus delitos y pecados. Ahora aquí, vamos a entrar aquí, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Morir por el bueno, pero en el caso de nosotros, el bueno murió por los malos. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero Perfecto, inmolado, matado, dice Isaías, también, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz y la mía, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, por medio de ese sacrificio perfecto, que solamente Cristo Jesús lo logró para gloria de Dios y para salvación de su pueblo. Somos justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza. Venga lo que venga, venga la tribulación. Dice Pablo en Romanos, que lo hemos de estudiar, ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, una lista larga. Somos más que vencedores por medio de Cristo. No somos vencedores porque yo hago push-up espirituales. Porque yo ayuno y hago esto y hago los 40 días y hablo y que yo hago esto y que yo lo otro. Nada de eso. Si fuese así es por obra. ¿Okay? Aquí hay una área, todo eso hay que hacerlo. Pero no es por eso. Es porque Cristo lo logró. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún, oiga esto, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los justos. Cristo murió por los injustos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que todo pecador en el planeta, cuando se predica el Evangelio y se torna a Dios, esa vida, en un abrir y cerrar de ojos, es salvo. El Señor le perdona, le redime, es justificado por la fe y es parte de la gran familia de Dios, que tiene millones y millones y millones en todo el mundo. Qué privilegio que usted y yo somos uno de ellos, ¿verdad? Entonces, dice aquí el versículo 9. Pues mucho más, esa expresión me gusta en Romanos, mucho más. Estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos y seremos salvos de la ira. ¿A qué ira se refiere? La ira de Dios, que es la consecuencia de todos aquellos que están en pecado. Todo el mundo está bajo el maligno, usted lo ha estudiado. Todo el mundo está bajo la ira de Dios. Entonces, de la única manera que alguien puede salir de esa penalidad de muerte es que alguien lo saque de la cárcel. Alguien pague el precio. Alguien los redima. Redimidos. Cristo pagó el precio. Completamente. Ahora bien, dice entonces el versículo 10, porque siendo enemigos, oiga esto, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de Cristo es que hemos sido reconciliados. Yo era un enemigo de Dios. Yo no lo sabía. Usted era una enemiga de Dios.
Usted no lo sabía. Usted pensaba que era algo de religión, que yo tengo que ser un religioso, que tengo que ir a un... No, no, no. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación con el Padre. Una relación gloriosa. Una relación que no es solamente una de las cosas más grandes es que hay gente que cree que la única que tienen comunión con Dios cuando van al templo o a una reunión, no. El Espíritu Santo ha dejado el amor de Dios en nuestros corazones y nosotros podemos tener esa intimidad, esa comunión con Dios constantemente. Si usted es una persona casada, el hecho de que su esposo no esté en su casa o su esposa no significa que usted debe ser casado. Él está ausente, él está trabajando. Y durante el día usted tiene comunión con él en su mente. ¿Cómo estará mi esposo? ¿Cómo estará mi amada? Déjame ver si lo voy a llamar para saludarlo. Déjame prepararle la comida. Y si el hombre debe hacerlo también. Entonces, porque hay esa comunión. El Señor no solamente, ahora que soy espiritual, voy a cantar, no. Cante en su casa, cante en el baño, cante en el camino. Ore en el carro, ore en su casa. Si usted está conduciendo, usted no va a cerrar los ojos, pero usted puede orar. Ese tiempo de conducir, usted puede orar. Está lavando la casa, haciendo todos sus quehaceres. Comunión con Dios. Orad en todo tiempo, orad sin cesar. Comunión, tenemos entrada. Qué privilegio, querida familia. Aprovechemos ese privilegio de tener comunión con Dios constantemente. Ok, entonces ahora, dice aquí, versículo, y no solo esto, como que se dice, hay más, gloria a Dios que ama, no solamente paz con Dios, no solamente esperanza, no solamente esto, no solamente entrada, no solamente nos gloriamos, y no solo esto, que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificado por la fe, nos lleva a que esa enemistad, ese pecado que estaba en el medio, el Señor nos limpia con su sangre, borrón y cuentas nuevas. Somos nueva criatura en Él. Ahora, cuidado con los sentimientos. Hermano, que yo no siento deseo de orar. Décadas. ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes que sentir deseo para hacer algo? Yo trabajé por 38 años aquí en Nueva York. ¿Usted cree que yo tengo deseo? Está nevando, una tormenta, tengo deseo de levantarme, coger un autobús y 2 trenes que yo hacía. Es un esfuerzo tremendo, llegaba cansado. No, pero había un mandamiento que no trabaje, que no come, que yo tenía familia y tenía que pagar, ser responsable. Entonces, aplícale eso a su vida. La victoria viene cuando usted obedece. Mire, hermano, a veces yo he tenido situaciones cuando yo no tengo ningún deseo de venir aquí de una clase. No he tenido deseo, pero me es impuesta necesidad y hay de mí si no enseño su palabra. Esa es la pasión de mi vida. Enseñar la palabra, dar por gracia lo que por gracia el Señor me ha enseñado. La vida es corta, muy corta. Y hay que aprovechar, hay que sembrar mientras el Señor nos da ese tiempo. Ahora bien, quiero entrar ahora a esta partecita de versículo 12, de versículo 12 al 14, versículo 12 al 14, y voy a entrar aquí. Podemos llamar esto la epidemia del pecado, una epidemia. ¿Usted lo que es una epidemia? Tuvimos epidemia, ¿verdad? El COVID, ¿se acuerda? Creo que hace 5 años, el COVID.
Y fue recomendado mundialmente que uno se vacune para ayudarle contra esa epidemia. Usted nota que ya casi no se escucha nada de que nadie tiene COVID. ¿Usted ha notado eso? Son casos aislados porque hemos sido vacunados de una epidemia. Entonces, ¿cómo comenzó la epidemia? La epidemia del pecado. Aquí dice en Romanos 5:12, por el pecado de Adán. Note lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así comenzó la epidemia de una persona a otra persona, se fue regando hasta que llegó básicamente a todo el planeta. El pecado entró al mundo por un hombre. Y luego dice, por tanto, como de la misma manera que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó como una epidemia, pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes recuerdan COVID. Una persona tenía COVID en su familia y luego, como estaban en la misma casa, yo recuerdo, mi esposa estaba aquí, donde yo estoy ahora, en una cama. Ella estuvo a punto de morir, literalmente. Yo estaba bien tribulado. A punto de morir estaba mi esposa. Y yo estaba en el otro cuarto con COVID también. Yo venía entonces 2 y 3 veces al día dándole líquido, animándola, haciéndole sopa, todo tipo de cosas líquidas, buscando la manera, animándola, orando, llorando por su vida. Que el Señor le preservara su vida y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros y la mantuvo con vida. Entonces, la vacuna de la gracia, dice aquí, versículo 13, pues antes de la ley, había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo, ¿cierto? Antes, como no hay esa ley, usted se puede estacionar. Pero si un día viene la ley y dice, en esta parte de esta calle, usted no se puede estacionar. A usted le culpan de pecado, de infracción de la ley, si usted se estaciona, porque dice la ley que a partir de este día no se puede entonces estacionar ahí. Entonces dice entonces, la ley no produjo el pecado. La ley no produjo el pecado. La ley me dice lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de las instrucciones de Dios. ¿Cuál es la multa? Que si dice, yo le pongo esto de tránsito, ¿verdad? Que si dice, conduzca a 55 millas por hora y usted se entretiene y le da acelerador y va a 70 y viene el policía con una sirena y lo detiene, usted se merece esa multa porque usted fue infractor, violador de la ley, de esa ley. De la misma manera, aquí, antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ok. Ahora bien, ahora Dios, gracias a Dios, que había esa epidemia del pecado. Y cuando hay una epidemia, ¿qué se busca? Una vacuna. Una vacuna, una inyección. Así a mí me inyectaron 2 veces, tomé eso. La primera vez y posteriormente tuve que ir para otra segunda dosis para protegerme, especialmente también por la edad mía, por mi edad. Ahora viene la vacuna de la gracia. Dios proveyó, así como se proveyó en todas partes del mundo, que yo sepa, vacunas gratis a todos los ciudadanos. Dios tenía la vacuna de su gracia. La vacuna de su gracia.
Entonces, para que usted vea esto, vamos aquí. Quiero buscarte dos escrituras, no están en Romanos. La primera está en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estaba la provisión desde antes de la fundación del mundo, pero ellos no aceptaron. Ellos no aceptaron la provisión de Dios o la vacuna de la gracia, ¿me está entendiendo? No aceptaron el medio de ser salvos y por eso habían de perecer. También en 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro, dice que no hemos sido comprados, rescatados, por cosas que perecen como oro y plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, ese Cordero. Y el versículo 20, ¿está conmigo? 1 de Pedro 1:20. Versículo 20 dice, ya destinado, la vacuna de la gracia, el Cordero, el medio, la solución de salir de esa maldición del pecado, Dios lo proveyó por medio de Jesucristo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, oiga esto, por amor de vosotros. Oh, bendito sea Dios. Todo por gracia. No usted la palabra por amor, por amor. El Espíritu Santo derrama su amor. Somos amados de Dios. Juan dice, muy amados. No enternece tu corazón saber que Dios te ama. Te ama más que tu marido, más que tu mamá, más que tu papá, más que tus hijos. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice. Eso de derretirnos literalmente y querer servir a Dios con ánimo, con fervor, con deseo. Que el Señor nos ministre por medio de esta palabra en el día de hoy, porque somos justificados por la fe. Y dice entonces, es decir, esa vacuna de la gracia es preventiva y nos libra de la condenación eterna. En Juan 1:29, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo que ascendía de las aguas? He aquí el Cordero de Dios, oiga, que quita el pecado del mundo. Una provisión. Dios provee salvación para todos. Todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión para todos. Era como las vacunas. Hay personas que no se vacunaron. Hay personas, y yo respeto eso, hay personas que no quisieron vacunarse. Yo no voy a argumentar, pero quizá algunos de ustedes no se hicieron vacunar. Yo eso lo respeto y yo no ningún argumento. Pero bien, entonces, ahora bien, aquí dice entonces, en Hebreos 9:26, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio
del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué está pasando en ese pasaje? Aquí lo que está pasando es que el apóstol Pablo está haciendo un contraste en los sacrificios del Antiguo Testamento por Aarón. ¿Recuerdan a Aarón, el hermano de Moisés? Entonces Aarón tenía que estar constantemente, año tras año, presentando el becerro de expiación y le ponía la mano a ese animal. Uno de ellos era soltado en el desierto y otro era inmolado por el pecado de toda la nación. Pero eso era repetitivo. ¿Por qué? Porque era una ofrenda temporal. Una ofrenda que no podía en realidad limpiar el pecado eternamente. Pero en el caso de Cristo, Cristo es perfecto, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Cordero de Dios, no pecó ni una sola vez, perfecto, perfecto, perfecto. Fue ofrecido como propiciación, provisión. Como dijo Abraham, ¿dónde está el Cordero? Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Padre proveyó el Cordero perfecto para morir por los imperfectos. Aquel que no pecó ni una vez para morir por todos nosotros que hemos pecado millares y millares de veces. Bendito sea el Señor. Entonces dice aquí que Él murió una sola vez. Él no tiene que morir constantemente. Constantemente Israel iba, volvía otra vez, volvía otra vez, volvía otra vez. Y el libro de Levítico, el manual de adoración del Antiguo Testamento comienza con 5 sacrificios. Nosotros estudiamos eso cuando estudiamos el libro del tabernáculo. Si alguien no escogió el estudio del tabernáculo, el estudio, mándale una nota a Marisa Escalera que está en línea. Ella tiene todos archivados y ella le puede mandar una copia. Y ahí tiene usted como 30 o 40 estudios. Usted va a estudiar ahí un año completo. Completa la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura del que había de venir. Adán es figura y se contrasta el primer Adán con el posterior Adán. Adán hizo algo, infectó a toda la humanidad. Cristo hizo algo, se entregó a sí mismo, derramó su sangre y hizo provisión para todos los pecadores. Y versículo 15 dice aquí, pero el don, lo que Dios hizo, el don, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán murieron los muchos, porque pecar es morir. El momento que tomes del árbol prohibido, ciertamente morirá. ¿Usted entiende, hermano? Entonces nosotros, Dios nos considera muertos porque hemos pecado. El pecado produce muerte física y muerte eterna. Es separado de Dios para toda la eternidad. Eso es terrible, ¿eh? Mucho más, dice aquí, la transgresión de uno, murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Está claro? Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de un hombre. La gracia de un hombre, quien es, se entiende, quien es Jesucristo. Entonces, y dice entonces, y con todo, versículo dice, el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el pecado de Adán, ¿verdad? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones.
¿Usted entiende? Solamente fue un pecado que cometió Adán. Pero en el caso del don, el don no cubrió un pecado solamente, el pecado de Adán, sino que cubrió el pecado de todo el mundo. Es decir, que hay provisión para el pecado de todo el mundo. Todo aquel que en él cree. Dice, un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Wow, eso está cargado de significado. El don de la justicia, todo es por gracia, familia, todo es por gracia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Note usted, a todos los hombres. No a algunos hombres, a todos los hombres. Esto hay que reiterarlo. Porque hay una doctrina que dice, Dios solamente escogió a cierto para ser salvo. ¿Te has oído eso, verdad? Eso lo contradice aquí. Eso lo contradice. Está haciendo una comparación, un paralelo entre lo que hizo Adán. El pecado de Adán trajo condenación a todo el mundo. Pues entonces, si Cristo muere, Cristo no puede proveer salvación para todo el mundo que ha pecado. Yo creo que eso es implícito. Eso creo que está claro en las Escrituras. Pero hay una doctrina por ahí que Dios coge ciertas personas para la salvación y el resto leña para el infierno. Eso no es así, hermano. Y eso hay que refutarlo ardientemente. Dice aquí el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecados. ¿Quiénes son los muchos? Todo el mundo. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo ha pecado por la transgresión. Entonces, cuando Cristo muere, entonces va a salvar a algunos y va a dejar el resto sin esa provisión. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces dice aquí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Es decir, los muchos que cuando se les predica el evangelio, se tornan, porque no automáticamente, que el hecho de que Cristo murió, que todo el mundo es salvo. Eso es universalismo. Eso es falso, que finalmente todo el mundo va a ser salvo. Hitler, los asesinos, los violadores, los asesinos, no. Tiene que haber arrepentimiento para salvación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La gente no entiende eso. La ley se introdujo para que se sepa quiénes son los transgresores. Vuelvo aquí a las leyes de multa para que usted lo entienda. Solamente lo que hemos violado, la ley de tráfico, que todo conductor, por lo menos una vez en su vida, tarde o temprano la viola, esa ley nos señala y nos multa porque hemos hecho una transgresión. La ley es para todo. La ley no se dice, como sabemos que habrá gente justa, personas muy cuidadosas, vamos a limitar la ley. No, ellos saben que todo el mundo tiene potencial de violar la ley y la ley es para todo. La ley es para todo. La ley del pecado, el que peca, nadie peca contra Dios y se sale con la suya. El hombre que peca, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, todos hemos pecado y todos tenemos que morir. Físicamente y espiritualmente. Pero, Cristo viene, muere por los pecados. Muere por los pecados. Desde Adán hasta el último hombre que nace en la tierra. Y toda persona que se le predica, que se le enseña, que se le habla, que dice, sí, yo me arrepiento, yo me torno. No le diga a la gente, levanta la mano a una confesión, repite conmigo. No predique de esa manera. Predique la palabra, tiene que arrepentirte. El evangelio no levanta la mano, pasa la tal, repite como un loro, o una cotorra, una oración escrita. No, eso no sirve para nada. Hay que arrepentirse.
Nosotros no damos arrepentimiento, Dios da arrepentimiento. Pero hay que predicar el arrepentimiento. Yo estuve con un pastor por 5 años y yo era pastor en esa iglesia también. Y yo le dije a él, pero tú nunca mencionas la palabra arrepentimiento. Oh, Dios es el que da arrepentimiento. Wow. Como que yo no sé eso. Pero tú tienes que decirlo, tú tienes que decirle arrepentidos. Un evangelio suave, light. Un evangelio light. ¿Entiendes? Light. Un evangelio suave. Que no aguijone el pecador. Un criminal en la corte hay que decir, usted es culpable, usted fue quien mató a ese hombre. Tenemos la prueba, tenemos video, usted va a pagar por su crimen. Así es que Dios trata al pecador. Dios nos viene con pañitos tibios. No. Le habla fuertemente. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Así comienza el evangelio. Pero el evangelio no termina con la ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo caído, pecaminoso, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte. Oiga eso. El pecado reinó para muerte. ¿Para muerte de quién? ¿Para muerte de quién? De todos los que hemos pecado. Toda persona. Entonces luego dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice el versículo 20. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Bendito sea el Señor. El lunes, si Dios lo permite, entraremos en el capítulo 6, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Para mí, como siempre, es un privilegio. Por favor, hermano, ayúdenme a difundir la palabra. Comparta con otras personas el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estudie, tome notas, marque las cosas. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto le podré contestar. Dios me lo bendiga, un abrazo, disfrute el resto de semana. Cristo viene pronto. Busquemos así un espíritu en verdad. No dejes de congregarte el próximo domingo en tu congregación. Congrégate. Evangeliza. Haz la obra que Dios te ha llamado. Dios le bendiga. Un abrazo de todo corazón a todos. Compártalo en todos los medios para que la palabra siga corriendo. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.